El tema de hoy es cambiar para que todo cambie. Cambiar para que todo cambie. Y bueno, ya la dejamos a la hada con este tema, cambiar para que todo cambie. Así que adelante, Ada. Bueno, bienvenidos a todos, un placer realmente estar juntos nuevamente, verlos. Es una manera de estar cerca a la distancia. Un salmo, voy a arrancar con un texto de un salmo que para mí es uno de mis favoritos, Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Habla de manantial de vida y habla de ver la luz, ¿no? Todos nosotros anhelamos eso. Como Jesús decía, ¿no? Que de nuestro interior broten ríos de agua viva y ese manantial de vida tiene su fuente y tiene su origen en Dios. ¿Y por qué arranqué con este salmo? Porque en definitiva, si necesitamos cambiar, que de eso estuvimos hablando básicamente en los últimos encuentros, tratando de entender cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras necesidades. El último encuentro hablamos de cómo estaba armado nuestro esquema referencial, es decir, cómo estaba armada nuestra mente, nuestro esquema de pensamiento. Hoy entonces, que nos queda este último encuentro de Consejería Bíblica para Todos, la intención es avanzar un poquito más sobre este tema. En uno de los encuentros que tuvimos hablamos del miedo, no sé si se acuerdan, hace varios lunes atrás, y en ese momento hablamos un poquito de las emociones. Así que yo voy a retomar esta definición para de ahí pararme y desarrollar lo que quiero que veamos juntos hoy. Dijimos en ese momento que hay 7 emociones básicas universales. Son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio. Muy brevemente lo estoy repasando. 7 emociones. Obviamente las emociones fueron puestas en nosotros por Dios. Por lo tanto, no podemos decir que las emociones son ni buenas ni malas. Son emociones creadas por Dios, puestas en nosotros, los seres humanos, y muchas veces algunas de estas emociones inclusive las sentimos simultáneamente. No hay ni emociones positivas ni emociones negativas. Lo que sí hay es emociones que son más placenteras o emociones que se prefieren, como por ejemplo la alegría o la sorpresa. Esas son emociones más placenteras. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, Chicas Hoy, que se está celebrando el Día de Mujer? Recibir una sorpresa, que los chicos nos digan, cuando nuestros esposos, nuestras parejas nos digan: chicas, hoy terminan de estudiar, se van a comer afuera, las invito a comer afuera, vamos a comer algo. Eso sería una sorpresa. ¿A quién no le gusta sentir una emoción positiva como la sorpresa? Qué bravo que está ese tema, porque a mí no me gustan mucho las sorpresas, ¿vieron? A mí sí. No, como no me gustan las sorpresas, no creo que no va a haber invitación. Además, es una fiesta pagana esa, ¿eh? ¿Están de acuerdo? A ver, muchachos, sí, no levanten el dedo los que estén de acuerdo. Es una fiesta pagana, claro, esa del Día de la Mujer. Claro, cuando les conviene es una fiesta pagana. Sí, es verdad, es una fiesta pagana. No es una fiesta del calendario de Yahweh, pero bueno, a nosotras nos viene bien. Yo la busqué, que nos regalen, que nos agasajen, que nos cuiden. La busqué en Levítico 23 y no la encontré. No está. No está. Decididamente no está. Bueno, entonces, las emociones, decíamos, pueden ser más placenteras o emociones menos placenteras, como la tristeza, el miedo, la ira, son menos placenteras. Y en nosotros todas las emociones siempre están listas para activarse. ¿Y qué activa las emociones? Bueno, las circunstancias, los acontecimientos o aún los pensamientos, porque dijimos varias veces, según lo que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, aún los pensamientos pueden desencadenar o activar emociones.
La definición según el diccionario de emoción es un movimiento psíquico interno que se puede identificar por medio de los sentimientos. O sea que según la emoción que viva, es lo que yo voy a sentir. Emociones y sentimientos van de la mano. Y dice que es un movimiento psíquico interno. Es decir, ¿la puedo ver? No. ¿La puedo tocar? No, porque es algo psíquico, algo que pasa acá adentro. Entre todas las cosas que tenemos acá adentro, también vamos a experimentar las emociones. Ahora bien, ¿por qué sentimos lo que sentimos? Los seres humanos pensamos y actuamos distinto los unos de los otros. Y es sobre esa base de nuestros pensamientos que vamos a desencadenar diferentes estados emocionales. Esto está muy relacionado a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Es como que hoy sería una especie de broche de lo que estuvimos viendo el último encuentro. Nuestras emociones, esto sí es sumamente importante, así como una perlita que vamos a empezar a descubrir, y es nuestras emociones no son generadas por los acontecimientos que vivimos, sino que las emociones se generan por la manera de interpretar los acontecimientos. Repito, las emociones se activan no por las cosas que pasan en realidad, sino por cómo nosotros interpretamos, valoramos, calificamos las cosas que nos van pasando en la vida de todos los días. Las situaciones que vivimos no son responsables directas de las emociones, sino que, vuelvo a repetirlo de otra manera, de acuerdo a lo que pensamos o valoramos de esas vivencias que nos están ocurriendo, es que se va a determinar lo que vamos a sentir. Parece tal vez un trabalengua, pero ¿entienden lo que quiero decir? ¿Más o menos se entiende? No es lo que pasa, sino cómo yo interpreto. Por eso hoy en día, ¿vieron? Está tan de moda, ustedes van a buscar trabajo o se tienen que postular para un empleo y les hacen una entrevista laboral, y una de las cosas que más están valorando hoy en día en cualquier lugar es lo que se llama la inteligencia emocional, que justamente, ¿qué tiene que ver o qué significa o qué es en cordobés básico, qué es la inteligencia emocional? Es la manera en que gestionamos las emociones. Un gerente es importante que sea hábil, que sea líder, que tenga capacidad para ocupar el puesto, pero hoy en día se le da mucha importancia a la inteligencia emocional. De eso podríamos hablar en otra clase. Bueno, de hecho vamos a hablar un poco de inteligencia emocional cuando veamos el curso de liderazgo, porque ahí justamente vamos a ver qué cualidades de la inteligencia emocional tienen que estar presentes sí o sí en un líder. Un líder tiene que tener inteligencia emocional, de la cual una de las principales, para darles un ejemplo, es la empatía. Un líder que no es empático, que no tiene capacidad de ponerse en el lugar del otro, que no tiene capacidad de ponerse en el pellejo de su empleado o de la persona que forma parte de su equipo, no tiene habilidades de liderazgo eficientes. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, por eso estoy hablando de emociones y por eso lo estoy relacionando con esto que vimos la semana pasada. Porque en definitiva, ese esquema referencial que nosotros tenemos en nuestra cabecita o nuestra cabezota, esa sumatoria de conceptos que tenemos, dijimos que era esos anteojos con los que yo miro la realidad, de alguna manera son los anteojos con los que yo voy a valorar los acontecimientos que me suceden en la vida cotidiana. Hay dos maneras, a modo de ejemplo fácil y para que lo podamos retener, como dos grandes maneras de pararse o de valorar los acontecimientos de la vida cotidiana. Podríamos decir que hay dos maneras de pararnos frente a las cosas que nos pasan. Y valorar tiene que ver con la capacidad de procesar la información a partir del filtro, dijimos, de nuestro esquema referencial, que es, en definitiva, dijimos, la sumatoria de todos los conceptos que fuimos incorporando a lo largo de nuestra vida. Es decir, que ante el hecho de estar ante una nueva situación, vamos a
calificarla o le vamos a dar una valoración de acuerdo a nuestro esquema referencial. Y las dos posiciones son, vamos acá con mis manos, una es la posición demandante y la otra es la posición de preferencia. Ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Con qué se desayunó Ada? ¿De qué me está hablando Ada? Vamos a ver si puedo explicar esto. No es difícil, es bien fácil. Una posición es la posición demandante y la otra posición es la posición de preferencia. Entonces arranco a hablar cómo es la posición demandante. Recuerden que todo esto que fuimos viendo, lo vuelvo a repetir por las dudas que no recuerden, es que cada uno de nosotros somos líderes, cada uno de nosotros somos referente, cada uno de nosotros en nuestras congregaciones trabajamos con gente y la idea de esta serie de charlas es justamente poder entender cómo funciona el ser humano para que nosotros primero nos pasemos por el filtro de todas estas cosas que vimos, ¿sí? Y en segundo lugar, para que podamos entender y ayudar a las personas que se acercan a nuestras congregaciones, a nuestros discipulados, a las casas de familia, a donde sea. Entonces, sería bueno que lo primero que hagamos es, ahora cuando expliquemos la diferencia entre ser demandante o ser preferente, intentemos nosotros mirarnos para adentro y decir, wow, yo estoy en este grupo o estoy en este otro. Entonces, cuando hablamos de posición demandante, valorar las cosas que me pasan desde un lugar demandante. Estamos hablando de un nivel de valoración que pone a los deseos personales de la mano de la exigencia. Porque lo que la persona cree o quiere es extremadamente importante para él y obligatorio que sea así. Interpreta las cosas que pasan con tal intensidad que si el asunto, la situación no se da como yo lo espero, como yo lo quiero, como yo lo tengo metido en mi cabeza, ¿sí? Como yo lo tengo en mi esquema referencial, se vive como una catástrofe y entonces arde Troya. Cuando una valoración demandante es quebrada, es decir, yo espero algo o deseo algo y no se da como yo lo quiero, como yo lo pienso, como yo creo que tiene que ser, se produce en la persona un caos emocional. Me desequilibro. Un caos emocional es un desequilibrio emocional. Entonces, obviamente, las emociones fluyen, van a estar a flor de piel y probablemente salgan las emociones no más agradables. Por ejemplo, cuando una chica sin novio dice, debo tener novio. Este debo, siempre cuando está la palabra debo, generalmente es como la más gráfica, habla de que soy una persona, o la persona que está hablando es una persona del tipo demandante. Las cosas tienen que ser así y no pueden ser de otra manera. Las demandas son leyes personales que nosotros mismos nos elaboramos acerca de cómo debe ser o no la realidad. Vuelvo a repetir, son leyes que nosotros mismos nos ponemos mentalmente. Tiene que ser de esta manera y no puede ser de otra manera. Y yo aprendí esto, a mí me enseñaron esto, mamé esto y por lo tanto de acá no me muevo. Los pensamientos que expresan las personas de este tipo son demandas o exigencias del tipo absolutistas, rígidas e intolerantes, y que se ven quebradas por realidades que van en contra de ese sistema de creencias o ese sistema de valoraciones. Por ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo simple. Una persona que es muy puntual, ¿sí? Para mí, el concepto puntualidad es muy importante y para mí una persona tiene que ser puntual. Entonces, el
hecho de que tenga que esperar a alguien que es impuntual, que llega tarde, es probable que lo viva con enojo y hasta aún con reproche contra la otra persona, aún que se enoje contra la otra persona. Para mí la puntualidad es importante y si la otra persona no es puntual, y lo más probable es que yo me enoje, ponga mala cara, me desenfoque, mire el reloj 548 veces. Eso sería una persona de tipo demandante. Las personas que se mueven bajo el sistema de valoración demandante de pensamiento viven la vida cotidiana con estrés alto, con nivel de estrés muy alto. ¿Por qué? Porque, como dijimos que son leyes, conceptos que nosotros mismos nos autoimponemos, entonces la carga es muy pesada. Y si no es como nosotros queremos, esperamos o pensamos, obviamente estamos en un nivel de estrés tremendo, porque en definitiva sentimos que estoy yo contra el mundo. ¿Sí? O sea, lo único válido es lo que yo pienso, el único correcto soy yo, la única realidad es la que yo tengo adentro de mi cabeza y no admito que otra persona viva de otra manera, con otros conceptos, con otros principios, con otros valores que no sean los míos. Obviamente esto me pone en un nivel de estrés tremendo, porque la realidad, chicos, no sé si se dieron cuenta, la realidad supera la ficción, ¿no? Nada sale generalmente como planeamos o como queremos o como pretendemos que salga. Y oh sorpresa, casi nadie piensa, actúa y valora las cosas como nosotros. Porque decididamente tratamos todo el tiempo con seres humanos diferentes, multifacéticos, o sea, bien diferentes, lo decimos siempre, ¿no? No hay dos seres humanos sobre la Tierra exactamente iguales. ¿Se entendió entonces qué es una persona preferente que tiene el sistema de valoración? Preferente no, demandante. Demandante. Demandante es el que está permanentemente esperando que las cosas sean de una determinada manera. Y si no salen como está en su mente o en su esquema, el mundo entra en un caos emocional, ¿no? El mundo parece que se viene abajo. ¿Algunos se identificó? Bueno, vamos a ver el otro grupo. El grupo preferente. ¿Cuál es o cómo son las personas que tienen un... Victoria me pone, se entendió demasiado. Ay, Victoria, ¿sabes cuántas veces me descubrí siendo demandante en la vida? Y qué mal que la pasás siendo tremendamente demandante. Porque, vuelvo a repetir, el demandante, el que valora los hechos de manera demandante, el estrés es tremendo. Y la decepción, ni te digo. Ahora bien, entonces, estaba el grupo de los demandantes y ahora vamos al grupo de los preferentes. Los que valoran las cosas que pasan con preferencia. Cuando hablamos de preferencia nos referimos a la capacidad de poder ver los deseos simplemente como preferencias entre distintas opciones que pueden generarse, que se pueden dar más allá del gusto o del deseo de la persona. No toman, una persona de este tipo, del tipo preferente, no toman los acontecimientos de la vida cotidiana como si fueran una catástrofe, como si fuera una situación caótica, ¿no? O sea, pasa algo inesperado y no reaccionan como si el mundo se les viniera abajo, porque no salió o no pensó el otro o no procedió de la manera que yo esperaba. Las personas de preferencia tienen algo que prefieren, pero si no ocurren de la manera que lo están esperando, lo viven como algo que no pasó y que puede generar otras vivencias. Es decir, no se dio, yo prefiero algo. O sea, no estoy diciendo las personas preferentes son un bofe, son personas que no tienen deseos. Tienen deseos, pero si algo, tienen deseos, tienen una idea, tienen conceptos, pero si algo no encaja en ese deseo, en ese concepto, en ese valor que yo tengo, mi mundo no entra en crisis. Voy a tener la flexibilidad
de entender que si algo no se dio, bueno, por algo no se dio, y voy a tratar de posicionarme y de vivir esa experiencia como algo positivo. En definitiva, todo lo que venimos viendo tiene que ver con la capacidad de abrir nuestra mente, con la capacidad de flexibilizar nuestra mente. Porque básicamente nosotros decimos todo el tiempo, Dios se nos va revelando todo el tiempo. A través de su palabra Dios se revela. Si no tenemos la capacidad de flexibilizar nuestra mente para que Dios se revele a nosotros, no vamos a tener la posibilidad de incorporar las nuevas verdades reveladas por Dios en su palabra. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y gracias a Dios por eso. Porque eso habla de que somos seres humanos imperfectos, que estamos en construcción hacia llegar a la estatura de Cristo, a llegar a ser a la imagen de Cristo. Bien, estas personas, dije que tienen algo que prefieren, pero si no ocurre como lo esperan, no pasa nada. Tratan de aprender. Lo no deseado que aconteció va a generar disconformidad, es decir, yo esperaba tal cosa. Yo quería que llegara en punto, puntual, pero no llegó. Ok. Va a generar disconformidad, pero vamos a tener la capacidad de resolver el conflicto emocional sin mayor inconveniente, sin yo entrar en caos. Este sería el caso de la chica que mencioné antes. Dijimos que el demandante dice, la chica decía, tengo que tener novio. La posición preferente, la chica dirá, me gustaría tener novio. Puede que sí, puede que no. Puede que sea ahora, puede ser más adelante. Puede que pase pronto o que tenga que esperar. ¿Se entiende la diferencia? El demandante es ahora, ya, absoluto y terminante. El preferente tiene la capacidad de procesar lo que está pasando y de no dejarse anular o bloquear por esa situación inesperada. Básicamente, el demandante es no solamente una cuestión de tiempo, ya y ahora. El demandante es una cuestión de, como dijo la Ada hace un rato, de un esquema de leyes, un esquema referencial de leyes autoimpuestas. De leyes autoimpuestas. Entonces, no es una cuestión de tiempo ya y ahora solamente, sino que es como yo quiero, estar más relacionado con el cómo, con el cuándo. Es como yo quiero. Entonces, qué sé yo, hay novios demandantes, novias demandantes, maridos demandantes, esposas demandantes, jefes demandantes. ¿Qué es? Es como yo quiero, de acuerdo a mi esquema de pensamiento, de acuerdo a mi esquema de convicciones, de acuerdo a mi esquema de razonamiento, así se tienen que comportar los demás. Tiene mucho que ver con el liderazgo, porque el que tiene una personalidad demandante va a ser muy rígido en las posiciones y las personas o se adaptan a su manera a su esquema referencial o se quedan afuera. El otro, que es el preferente. Tiene preferencias. No quiere decir que no tenga un esquema referencial. Obvio. Tiene su esquema referencial, sus principios. Yo soy una persona que tengo mi esquema referencial, por ejemplo, en lo que hablaba la Ada de puntualidad. Para mí, el que no viene 5 minutos antes está salido de mi esquema referencial. Por eso en Cosquín tienen todavía la costumbre que yo impuse cuando era pastor de la iglesia, que las reuniones empiezan 5 minutos antes. Porque ese está de acuerdo a mi esquema referencial. No obstante, al que venga media hora tarde, no lo vamos a echar de la iglesia. No lo vamos a dejar fuera. ¿Me entienden? Entonces, no es que el referente pierde su esquema referencial, sino que no es rígido en el esquema, entonces es abarcativo, es inclusivo. Incluye, abarca, cobija a los que piensan diferente o actúan. No solamente los que piensan, sino los que actúan
de una manera diferente. Esto para poner un poco de luz porque estamos hablando de carácter, no estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de un carácter demandante o un carácter referente. El carácter preferente. El carácter demandante demanda. Tiene que ser como yo quiero. El carácter preferente dice yo prefiero que sea así, pero si no es así, vamos a tener paciencia hasta que o se corrijan o contemple yo mismo el esquema de las otras personas que puede ser diferente al mío. Adelante, Ada. Así que bueno, les hago la pregunta, pero no me la contesten. ¿Se identificaron en alguno de los dos grupos? ¿En demandante o en preferente? Sí, ¿no? Bien, qué bueno. Santiago 4, del 13 al 17, el libro de Santiago, capítulo 4, del 13 al 17, se los voy a leer, obviamente, no en la Reina Valera, sino en una versión más de lenguaje popular. Dice así, repito, Santiago 4, del 13 al 17. Dice, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Miren la sabiduría, ¿no? Del hermano de Yeshua, de Santiago. ¿Cómo pueden hablar así? ¿No? Porque eso somos todo el tiempo. Planeamos, planificamos. Después viene la pandemia y los planes se te van. ¿No es cierto? Pero bueno. Entonces, vuelvo a arrancar. Escúchenme todos ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Si su vida es como la niebla, cuánta realidad. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. La vida es eso, ¿no? Más bien, dice el apóstol, más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Sería muy bueno leerla en una versión buena, ¿no? A esa escritura. Si me alcanza la Biblia, la voy a leer ¿En la Reina Valera? En la Reina Valera del 60. Ustedes ya saben, las Biblias parafraseadas a veces dicen lo que el que la parafrasea quiere decir. Pero lo voy a leer en la Reina Valera del 60 y van a ver que se conservó el sentido. Por eso la Ada la eligió a esta versión popular. Traducción LA, que no sé qué será. Traducción de las Américas, algo así. Bueno, por eso eligió esa versión popular, porque no perdió el sentido de lo que quiere decir. De la traducción del griego directamente al castellano, una buena traducción que dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se dan cuenta que esa versión popular conservó el sentido de lo que dice una traducción más literal desde el griego al castellano, ¿no? Realmente a veces somos tan terminantes que queremos que hasta somos tan demandantes que queremos que hasta Dios se ajuste a nuestras demandas.
Y ustedes lo han visto, hay muy pocos de ustedes que vienen de la iglesia pentecostal, y les pido perdón porque yo vengo siendo el último pastor pentecostal del ministerio, pero los que venimos de la iglesia pentecostal y algunos de nosotros que hemos sido pastores pentecostales tantos años, sabemos que éramos demandantes. Era ahora, ahora, ¿se acuerdan del grito? Sí. El grito, ahora, ahora, ahora. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban demandando a Dios. Le estaban poniendo condiciones a Dios. Dios se tiene que ajustar a lo que yo quiero. Ahora, ahora, ¿qué querés ahora? Ahora, sal fuera, ahora bendice, ahora sé sano, ahora que llueva guita del cielo, ahora que mi mujer no hable por una semana, ahora, bueno, esa última demanda todavía algunos la conservamos, pero bueno, pero hasta con Dios hemos sido demandantes. Bien. Vamos a ver un poquito las características de las personas demandantes. Una persona demandante es inflexible. Lo que quiere, lo quiere de una determinada manera y no acepta otra. Repito, la persona demandante es inflexible, es absoluta. Absoluta es porque lo que quiere no puede ser reemplazado por otra cosa. Lo que quiere es eso y no tiene la flexibilidad de aceptar otra cosa. Utiliza términos, hoy lo decía, como debo, necesito, por ejemplo, deben respetarme, deben obedecerme, deben pensar como yo, deben hacer lo que yo digo. El debe es una característica de la persona demandante. También es una persona inmediata, no tolera esperar para satisfacer lo que quiere. Lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Lo inmediato, ya y ahora. Y no tiene sentido lógico, forma parte de formas incorrectas de pensamiento, de una manera errónea de pensar. Las personas que desarrollan niveles de exigencia extremas en la vida, los que son muy demandantes, no tienen mejores resultados que las personas que valoran los hechos de manera preferente. Repito, el ser demandante no me asegura, ¿sí?, de que voy a tener un mejor resultado. Por lo tanto, lo único que logran es el enojo, el maltrato con los demás y un nivel de estrés que pone en riesgo su propia salud. En la Biblia encontramos un ejemplo, a lo mejor ustedes pueden aportar más ejemplos, seguro que sí. Yo simplemente busqué uno a modo de ejemplo para que lo tratemos de entender. En la Biblia encontramos al primer rey de Israel, al rey Saúl, que había sido ungido por el profeta Samuel. Y saben que Saúl tiene rasgos de una persona demandante. Cuando Samuel unge al rey Saúl, le da instrucciones específicas. Esto que voy a leer está en el libro de 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Le dice, ahora, después que le había derramado el cuerno con aceite, le dice, ahora vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz, y entonces, en ese momento, cuando yo llegue, te diré lo que tienes que hacer como rey. Fue claro, Samuel le dijo, haz esto, espérame, a los 7 días yo voy a ir. Un poquito más adelante, en 1 Samuel, también capítulo 13, del 8 al 14, voy a leer lo siguiente. ¿Qué pasó? Saúl tuvo la siguiente actitud. Dice la Biblia, 1 Samuel 13, del 8 al 14. Dice,
Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas, y entonces me dije, él se pensó, se imaginó, se armó su esquema, dice, ahora van a descender los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente, por segunda vez se lo dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí tenemos claramente un rasgo de una persona demandante. No pudo esperar un ratito más que el profeta Samuel llegara. Si el profeta le dijo, el profeta iba a ir. No, él dice, yo me imaginé, pensé, y en base a eso que yo pensé, obré. ¿Y qué hizo? Hizo algo que no tenía que hacer, porque él estaba sido ungido como rey y no como un sacerdote, como en el caso de Samuel. ¿Se entiende? Ven en Saúl una característica de una persona demandante. Ahora la pregunta es, ¿podemos cambiar este sistema de valoraciones? ¿Podemos cambiar esto de demanda por preferencia? Cambiar nuestro sistema de valoración no es ni cambiar de opinión ni cambiar de gustos. Solamente se trata de darle la importancia adecuada a cada cosa que pasa, a cada acontecimiento. Es poder aceptar que vivimos en un mundo lleno de variantes. Quien tenga la capacidad de mantener un estado mental en paz en medio de las diferencias, será quien estará más capacitado para tener una buena calidad de vida. Si yo soy demandante, dijimos, voy a tener presiones, voy a tener mucho estrés, mientras que una persona demandante va a tener flexibilidad, ¿Cómo era? Preferente. Preferente. La persona preferente va a tener una mejor calidad de vida. Si hay algo que tenemos que cambiar es nuestra actitud interna frente a los acontecimientos. Y esto nos va a hacer personas emocionalmente más estables y maduras. Es cierto que nuestro esquema referencial lo desarrollamos, como dijimos el encuentro anterior, según todo lo que fuimos viviendo y aprendido en nuestra infancia y en nuestra vida adulta. Puede ser que fue involuntario porque lo aprendimos, porque nos lo enseñaron, pero somos nosotros los que decidimos si queremos mantener o no esa forma de pensar y de reaccionar. Esto es algo voluntario que corre por nuestra cuenta. O sea, en nosotros está la voluntad de desarmar, de desestructurar ese esquema referencial, ese esquema de conceptos, desestructurarlo y armarlo de vuelta. Obviamente, ¿armarlo cómo? Armarlo, en este caso, en el puntual del que estamos hablando, en ser una persona preferente y no en ser una persona demandante. Voy a ver, hay alguien que escribió, eso sí, ya lo había leído, Evangelina nos dice, el demandante sería el típico ansioso. Claro, obviamente, el demandante tiene la ansiedad allá full, 100%, bien arriba, ansioso, sumamente ansioso. Santiago dice, Santi, ¿querés abrir el micrófono y leerlo? Lo que escribiste de Hechos.
Por favor. Bueno, ahí leo la palabra. Sí. Está en Hechos capítulo 8 y dice el versículo 18 en adelante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y bueno, Simón quería que las cosas se hagan como él quería y en el tiempo que él quería. Totalmente. Una persona, ahí tenemos otro ejemplo, muy bueno, Santi, muy bueno, de persona demandante. Y ahí Beto pregunta... No pregunta. ¿Eh? No pregunta. No pregunta, afirma con signos de admiración: el joven rico era demandante. También el joven rico, de alguna manera, ha sido demandante. Sí, señor, buenos ejemplos. El joven rico quería que las cosas... Y Yeshua haga las cosas como él quería. Que Jesús haga las cosas como él quería. Es muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Cuando no hizo las cosas como él quería, se fue triste. A pesar de que Jesús lo amó, se fue triste. Porque era demandante. O es como yo quiero o no es de ninguna manera. Es interesante eso. Es interesante. Y me encanta que haya tantos matrimonios conectados juntos, porque es muy aplicable a los matrimonios esto. Totalmente. Porque ya que estamos celebrando el Día de la Mujer, bueno. Bien. ¿Cuántas chicas demandantes tenemos en casa? Y hombres. Si no es como yo quiero, no. Bueno. Y menos mal que nosotros hemos aprendido a impostar la voz y poner una voz masculina, y con toda nuestra masculinidad le decimos: sí, querida. Y si ustedes quieren disimular un poquito más, les doy 2 frases en inglés. Tomen nota si quieren, 2 frases en inglés. Ahí está Rubén Fons, que es el único que habla inglés acá en el grupo, Rubén Fons. Así que anota 2 frases en inglés, Rubén. Una es yes, darling. Yes, darling. Y la otra es yes, honey. Honey. Yes, darling es sí, querida. Y yes, honey es sí, dulzura. Ay, qué lindo suena. Ojalá fuera real así, chicas. Ustedes saben que no es así siempre. Bien. Hay demandantes hombres y hay demandantes mujeres. Esa es la realidad. Es tal cual dicen. Bueno. Ustedes escucharon ya que hace rato ya me viene demandando que la lleve a comer una pizza esta noche. ¿Vieron? Pero no sé para que celebre el Día si Internacional de la Mujer, que es ya les dije, no una fiesta pagana. No está en Levítico 23, pero fíjate, es demandante y se llama como una pizza. Y yo digo, bueno. Bueno, puede ser delivery, llamamos por teléfono y no cocinamos. ¿Ven? Ahí tienen, ¿ven? Mira, ahí se están inspirando unas cuantas. Mira la cara de Anita. Yo les doy ideas, Anita ahí en la falda, mira. ¿Ves? Ahí. Recibió el mensaje de la hada, Recibió el mensaje de la hada, Anita. Adrián, ¿querés por favor leer el texto que compartiste? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado un día del Señor y dispuesto para toda buena obra. Huyen también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Con la de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, ponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivados a voluntad de él. Muy buena palabra. Y hay Junior Corneli, acuérdense que en inglés
al hijo, cuando se llama como el padre, no se le dice Horacito Corneli, se le dice Junior Corneli. Y Junior Corneli hace propaganda, así que no puedo pasar No. la publicidad porque el pastor Enzo lo está pasando por el streaming de retorno, así que la publicidad la borramos. Y Rubén dice que Naamán el sirio era demandante. Así que muy bien, Rubén. A ver cómo era el asunto que dice en Segunda Reyes 5, 11 y 12. ¿Puede leerlo, Pastor Fons? Sí, sino que quería copiarlo y pegarlo no podía, pero dice que Naamán, cuando se presenta ante Eliseo para ser sano y Eliseo ni siquiera lo recibe, dice esto, que es el versículo que noté. Ujú. Y Naamán se fue enojado y se decía, para mí, saldrá él luego y estará en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ello, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Interesante. O sea, Sí, Fon, diga, Pastor, dale. diga. no, que él, digamos, Eliseo le dice, anda y sumergite 7 veces en tal río. Y yo pensé que él iba a salir, iba a poner sus manos. O sea, él pensaba que Dios iba a obrar de una manera y Dios iba a obrar de otra manera. Y como no se hizo como él quería, dice que se enojó y se volvió a su tierra enojado y bueno, y todo lo que plantea él. Bueno, después conocemos lo que ocurrió, que hubo alguien que le hizo reflexionar. Pero al principio él se enojó porque no se daban las cosas como él quería. Excelente ejemplo. Es un muy buen ejemplo, Muy buen ejemplo. aprendemos 2 cosas de ahí. Nos lleva a entender muy claramente el esquema referencial de Naamán el sirio, del general. Un esquema referencial muy rígido, probablemente por su formación militar, ¿no es cierto? Estaba formado militarmente, era general y estaba acostumbrado a mandar y que lo obedecieron. Entonces, por eso es muy importante que a veces el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno de donde nos criamos y lo que hemos pasado en la vida, construyen un esquema referencial en nuestra cabeza que se hacen parte de nuestra personalidad. Totalmente. Y Naamán el sirio era un general y el tipo decía yo, como ese centurión del Nuevo Testamento, yo doy la orden y mis soldados van. Obedece. Pero el profeta de Dios no era un soldado de él, menos Dios todavía, ¿no? Así que es muy interesante porque nos muestra un esquema referencial rígido, pero nos muestra un consejero que en definitiva era un subalterno que le hace cambiar el esquema referencial. Por lo tanto, eso nos está enseñando que el esquema referencial se puede cambiar. Totalmente. La persona demandante puede cambiar y dejar de serlo y ser preferente. Y el otro que sigue, ahí en el mismo pasaje, Rubén, es Giesi. Giesi también era demandante, tenía una personalidad demandante. Giesi quería la guita, quería la recompensa. Su esquema referencial era: yo soy siervo de Dios por la guita, por la recompensa, por los vestidos, por el oro, por la plata. Sirvo a Dios, pero por el otro lado quiero la recompensa. Ese era su esquema referencial. Entonces, cuando el profeta de Dios no recibió la recompensa, salió corriendo atrás de Naamán a mentirle, a decirle que había llegado visita y que sé yo qué cosa, y le pidió la recompensa. Ahora, ese no cambió. Naamán cambió y fue sanado la lepra. Giesi no cambió y se pegó la lepra. Es interesante que siempre Dios nos da la oportunidad para el cambio. La palabra de Dios nos instruye y siempre nos da la oportunidad de cambiar lo que en nosotros es erróneo. Entonces, Naamán cambió y fue sanado la lepra. Giesi no cambió y se le pegó la lepra, quedó blanco como la nieve de lepra, y no solamente él, sino sus hijos. También. Es muy impresionante eso. Adelante. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos, de alguna manera, para cambiar demanda por preferencia? Significa
que podemos considerar lo que deseamos sin agregarle lo imperativo. Lo deseo, pero no debe ser así. Lo deseo, tengo preferencia, pero no le agrego lo imperativo. No lo convierto en una orden. En una orden. Convertir una demanda en preferencia es transformar una ley que tenemos interpretada de la realidad por un deseo propio. Cambiar una de esas leyes que dijimos que nos autoimponemos por un deseo propio. Y es la capacidad de poder incorporar la realidad como se presenta. Volviendo al ejemplo simple de la puntualidad. Obviamente uno pretende que la otra persona sea puntual, pero también entendemos que vivimos en ciudades cada vez más congestionadas, con cada vez mayor cantidad de autos, y que cada vez es más difícil llegar a un lugar de manera exacta y puntual. Entonces tengo la flexibilidad de entender, hay cosas que pasan y entonces me adapto a ellas, o por lo menos no las tomo como catastróficas. Puedo incorporar lo malo que ocurrió como parte de la realidad, es la realidad, no se puede negar, construirla en mi mente y luego hacer lo posible para cambiarla, pero con una mente fresca y no cansada, de una manera relajada y de una manera llena de estrés. Hay dos motivos por los cuales nos cuesta tanto cambiar la demanda por preferencia. Dos motivos. Una es baja tolerancia a la frustración. Por eso cuando nosotros enseñamos a los niños en la escuelita bíblica o a los adolescentes o a los jóvenes y enseñamos valores, yo cuando hago la lista de valores para enseñarle a los jóvenes o a los chicos, la solidaridad, la amistad, el amor, el compañerismo, un valor que mucho no se enseña en la iglesia es la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Los seres humanos tenemos la tendencia de seguir nuestras exigencias de bienestar. Buscamos todas aquellas situaciones que nos eviten esfuerzo, cansancio, estrés, dolor. Lo hacemos casi de forma natural, o sea, naturalmente el ser humano quiere las cosas de la manera más fácil posible y sin el menor sufrimiento, sin el menor esfuerzo. Esto nos lleva a tomar posiciones de comodidad, de evitar la angustia, aunque esa angustia nos lleve a una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de baja tolerancia a la frustración, es decir, como decía Horacio, tanto tiempo en la iglesia dijimos que sea así, que sea ahora, de esta forma, demandamos, exigimos, ¿sí? Y en definitiva nos abstraemos de la realidad, porque la realidad es que generalmente la vida nos da sorpresas y que generalmente las cosas no son tal y cual nosotros las esperábamos, las planeábamos y las concebíamos en nuestra mente. Entonces, a eso se llama tener baja tolerancia a la frustración. Y los papás muchas veces somos responsables de mal educar en ese valor a nuestros hijos. Cuando le damos todo lo que quieren, piden algo, lo tienen ya, quieren algo, lo tienen ya, demandan y nosotros les damos. De esa manera, nuestros chicos, nuestros hijos, o los chicos en la iglesia, no desarrollan la tolerancia a la frustración. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Es tolerar que las cosas no siempre se van a dar como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo exactamente planifiqué. ¿Se entendió? Entonces justamente por eso nos cuesta dejar de ser demandantes. En las dos familias se puede construir hijos demandantes, un carácter demandante, y llevarlos al sufrimiento. O sea, como padres, al darle todos los gustos a los hijos y no enseñarles la tolerancia a los no, a la frustración, a no obtener lo que quiera, entonces los vemos felices ahora, pero cuando tengan 15, 20 años, van a tener un grado de estrés y de frustración que a muchos chicos se les hace intolerante y terminan en las adicciones. Terminan en las adicciones porque no toleran no obtener lo que su esquema referencial está acostumbrado a obtener. Y eso en la familia nuestra, de carne, pero en la familia de Dios también, la iglesia ha
Mal formado. enseñado, ha mal formado el carácter demandante. Dios es el genio de la lámpara de Aladino, tiene que hacer exactamente lo que yo quiero porque tengo un elemento para frotar la lámpara. La lámpara es la Biblia y el elemento que tengo para frotarlo es la fe. Una fe que es la creencia religiosa, no la emuná, la verdadera fe bíblica, no, la creencia religiosa. Como yo visualizo y creo y tengo la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no estoy viendo, y froto la Biblia como si fuera la lámpara de Aladino, y Dios tiene que ser el genio que salga para conceder todas mis peticiones. ¿Por qué? Porque en la iglesia le han continuado enseñando a tener un carácter demandante y ahora están demandando a Dios. Es muy importante que entendamos eso, porque vamos a tener que enseñar los atributos de Dios en la iglesia. Dios es soberano. Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es amor, Dios es todo, pero también es soberano. La soberanía de Dios hace que Dios haga exactamente lo que Él quiere hacer sobre la base de sus propósitos. Por eso la Escritura es muy dura. Dice, Yahweh mata y Yahweh da vida. Yahweh hace descender al Seol y hace subir. Y eso no se lo digas desde un púlpito en una iglesia a los miembros, como que Yahweh cuando se le dé la gana te liquida. No, le vas a enseñar que nunca te va a matar y que te va a sanar siempre. Y realmente les aviso, todos ustedes y yo no vamos a morir. Yo primero, probablemente porque soy más viejo, después Lenzo y después otros más jóvenes, pero todos no vamos a morir. Entonces, no podemos tener un carácter demandante del milagro permanentemente, sino tenemos que aprender a decir, sea hecha tu voluntad. No podemos decir, mañana iremos, mañana haremos, sino, si Dios quiere, iremos, si Dios quiere, haremos. Tenemos que empezar a cambiar nuestro carácter y enseñar a la gente a que cambie también su carácter demandante. Bien, entonces, la otra razón por la que también nos cuesta cambiar la manera demandante en preferente es por una falta de hábito a revisar nuestra manera de pensar, nuestro esquema referencial. Yo la semana pasada decía, el esquema referencial se debe flexibilizar. Yo hablaba de que se debía oxigenar, debíamos tener la capacidad de ser flexibles y de poder cambiarlo. Entonces, muchas personas no les gustan sentir las cosas que sienten, ¿sí? No, esto no me gusta o no me gusta sentirme de esta manera, pero no se ponen a pensar, a mirarse para adentro y decir, ¿cuáles son estas leyes internas que me estoy autoimponiendo? ¿Cuáles son estos conceptos que tal vez estén errados y que me estén llevando a vivir una vida desdichada, llena de estrés, llena de demandas? No necesariamente, o sea, tal vez estén errados esas leyes que nos imponemos, pero tal vez no. Tal vez no. Tal vez ese esquema referencial sea correcto. El concepto de puntualidad es correcto. Y que nosotros tengamos una disciplina en nuestra vida es correcto. Que nosotros ajustemos nuestra vida a la Torá, a las instrucciones de Dios, es correcto. Es probable que nuestro esquema referencial sea correcto. El problema es cuando el carácter nuestro demandante hace o pretende que los demás vivan ajustados a nuestro esquema referencial. Y tenemos que entender dos cosas. La gente no se tiene que ajustar a nuestro esquema referencial. La gente se tiene que ajustar al esquema referencial de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios. Y ahora podemos decir, pero esta ley autoimpuesta está extraída de la palabra de Dios, es un principio de la palabra de Dios, esto que yo le estoy demandando. Bueno, aún así, Yahshua decía, vete y no peques más. La mujer no se ajustó a su esquema referencial, que era la Torá hecha carne, y sin embargo no la condenó. Ni yo mismo te condeno. Vete y cambia. Vete y cambia. Vete y cambia. Nadie puede negar que el esquema referencial de Yahshua era la Torá de su padre, porque él era la Torá hecha carne.
Entonces él podría haber dicho, apedréenla. Es una adúltera, apedréenla. Pero él dijo, no, aunque mi esquema referencial sea el correcto, le voy a dar la oportunidad de que cambie. No le voy a imponer mi esquema referencial, sino que le voy a dar la oportunidad. Podía ser que cambiara o que no cambiara. Pero en nosotros está tener esa flexibilidad de dar la oportunidad de que las otras personas ajusten su esquema referencial a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. La mayoría de las personas no logra el cambio porque evitan el dolor de las transformaciones dinámicas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que todo cambio despierta temores, despierta miedos y despierta resistencias, la llamada resistencia al cambio? Como yo estoy cómodo con mi manera de ser, estoy cómodo con mi manera de pensar, me llevó un montón de años construirla, no quiero cambiarla. Entonces, decididamente eso implica un dolor. ¿Por qué? Porque implica morir a mí mismo. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, no seas sabio en tu propia opinión? Creo que en mente tengo por lo menos 3 pasajes donde Dios dice eso. No seas sabio en tu propia opinión. Y nosotros realmente todos nos creemos sabios, ¿no? Tenemos la verdad absoluta y que las cosas son como la realidad que nosotros nos construimos en nuestra mente. Sin embargo, como dice Horacio, lo que debemos hacer es ajustar nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer, que eso es el esquema referencial, mi manera de pensar, de sentir y de hacer, conforme no a un hombre, no a un pastor, no a un líder, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra. Por eso muchas personas se quedan esperando que algo pase en la vida para cambiar lo que sienten. Quizás algún día alguien nos dé una fórmula rápida y sin esfuerzo para estar mejor. Quizás algún día otro cambie las cosas y yo me sienta bien. Pero quizás ese día nunca llegue, nunca ocurra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cambio en lo que siento depende de mí y no de que las cosas cambien. Yo vuelvo a repetir, las circunstancias van a pasar, los acontecimientos de la vida cotidiana se van a dar. El tema es cómo me voy a parar yo, cómo voy a reaccionar yo frente a estas situaciones. El cambio, repito, en lo que siento depende de mí y no de que las cosas cambien. Hay un tema que voy a saltear porque no llegamos a verlo. Hay algo que se llaman distorsiones cognitivas, que me hubiera gustado, pero no me da el tiempo. Pensé que iba a poder, pero no. Sin embargo, quisiera cerrar con esto para después dar lugar a preguntas o consultas. Sabemos que todo cambio genera miedo y en general queremos evitar el dolor de la verdadera transformación. Sin embargo, el cambio en lo que siento depende de mí y no de que las cosas cambien. No podemos cambiar nuestro pasado, pero de la manera en que actuemos y nos sintamos en el futuro va a depender de nosotros y de cómo eduquemos nuestra mente. Si somos capaces de transformarnos en personas preferentes y dejar de ser personas demandantes. Cambiar nuestra manera de pensar es algo que nosotros, en sociedad con el Espíritu Santo de Dios, con el Ruaj de Dios, debemos hacer. Solos no podemos. La semana pasada también citábamos un texto de Proverbios: determinarás una cosa y te será firme. Todo empieza por una decisión. La posibilidad de cambiar está en nuestras manos. Obviamente, solos no vamos a poder. Sin el Espíritu Santo, sin el Ruaj, que nos asista, que nos ayude, que nos muestre, que nos revele, que saque a luz. Por eso todo este tiempo de las fiestas de Dios, todas estas fiestas en donde nos preparamos, en donde tenemos toda la posibilidad de mirarnos para adentro, de sacar la levadura, de sacar lo que está mal, de sacar los pensamientos errados, los sentimientos errados, aprovechémoslo. En estos encuentros de estos lunes que para mí fueron maravillosos, estas clases de consejería bíblica, creo que
aportamos herramientas para la vida diaria, para nosotros y para los demás. Bueno, apliquemos todas estas herramientas que usamos, que aprendimos en estas fiestas, en esta preparación, para que en definitiva lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos, lleguemos a ser lo más parecido, lo más igual a lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a dar lugar a preguntas, comentarios. Yo llevo este tema, ustedes ya saben, lo llevo más al matrimonio, para tener matrimonios sanos, menos conflictivos, menos traumáticos, con menos desavenencias. Es importante tener esta flexibilidad. Ustedes ya saben que Dios no nos hizo iguales, no nos hizo iguales, nos hizo complementarios. Eso es un concepto microeconómico, de economía. Somos complementarios, somos como el café con leche. La hada es el café. El café, ella le encanta el café, encanta el yo café. no tomo café, ella sí, y yo soy la leche. Pero cuando nos juntamos, nos fusionamos y ya no está más el café y ya no está más la leche. Apareció un nuevo producto, ¿se dieron cuenta? Un nuevo producto que se llama café con leche. Yo sé que algunos de ustedes que son cordobeses están pensando tal vez en otros líquidos elementos. En otras proporciones y en otras sustancias. Y en otras proporciones, como es 70-30. 70-30, no sé, tiene diversas denominaciones, ahí con una bebida italiana alcohólica, con una cola que viene de Estados Unidos. Bueno, eso es un problema de los cordobeses, ¿no? Cuando se mezclan, parece sale un nuevo producto. Sale un nuevo producto. Delicioso. Bueno, entonces, eso es lo que somos matrimonialmente. Matrimonialmente somos complementarios. Ahora, esto significa decir no al sacerdocio del hombre en el hogar. Ahora, esto significa lo que hoy, en este espíritu jezabélico que se ha desatado en el mundo, somos todos iguales. No. Dios determinó el sacerdocio del varón. Y el sacerdocio del varón conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad del sacerdote, o sea, del varón, es enseñar la Torá. Muchos no entienden cuando en la Biblia dice, si una mujer tiene una duda, pregunte en su casa a su marido. Y dicen, eso es machismo, y por qué la Biblia es machista, y el Evangelio es machista, y qué sé yo, y Dios es machista. La verdad, lo que está diciendo no es a la mujer, le está poniendo una responsabilidad al marido, le está diciendo, flaco, vos no estás cumpliendo lo que tenés que cumplir, no estás cumpliendo tu sacerdocio, porque si vos cumplieras tu sacerdocio, tu mujer no andaría por ahí con dudas, porque tu responsabilidad es enseñar la Torá de Dios, los principios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas de Dios contenidas en su palabra a tu esposa y a tus hijos. Ese es el sacerdocio. Entonces, es muy importante que entendamos que todas estas cosas que enseñamos no es nivelar para abajo, no, todo lo contrario. El hombre, el varón, sigue siendo el sacerdote de su hogar y tiene la responsabilidad ante Dios y ante su familia de enseñar la Torá de Dios a su esposa y a sus hijos, y no solamente en la cena familiar del día de reposo, sino todos los días, al acostarse, al levantarse, cuando anden en el camino. ¿Vieron? Lean, van a ver que la Torá nos indica eso. Y en cuanto a nuestra función de liderazgo en la iglesia, cada uno de ustedes, los estoy mirando, son todos líderes, los que no son pastores ejercen algún tipo de liderazgo, tiene la misma naturaleza. ¿Saben qué? Un líder en la iglesia tiene que tener corazón de padre. Tiene que tener corazón de padre. El corazón de padre es abarcativo,
es cobijativo. No existe esa palabra, ¿eh? La acaba de inventar. La acabo de inventar. Ya parezco, Inclusivo. ya parezco el pastor Nico cuando Palabras. los miércoles, si hubiera anotado todas las palabras que inventó los miércoles, tendría un diccionario nuevo. Bueno, es cobijativo, cobija, Nico, anotala esa que Cobijativo, no existe. esa no la dijiste vos, Nico, esa la inventé yo. Que esa es la función del padre. La función del padre es cobijar, cubrir, proteger, cuidar. Enseñar. Entonces, nosotros como líderes de la iglesia tenemos esa función. Y yo lo admiro al pastor Enzo, que está allí en su estudio, porque vemos el fondo de su estudio ahí, cuando le dicen cosas en internet, cuando enseña para allá los sábados, y le escriben algunas tonterías en internet, y lo veo que en general, digo en general porque a veces, como a todo cordobés se le sale la cadena, dicen los cordobeses, ¿no? Pero en general no contesta. Él prefiere contestar personalmente, que se le saca la cadena personalmente. Bueno, la última vez tuve que contestar yo a uno por ahí, porque me pareció demasiado fuerte y desubicado lo que escribían, entonces le contesté yo, pero me gusta cuando los siervos de Dios tienen paciencia. Y que el otro tenga la oportunidad de corregirse y cambiar su esquema referencial y basarlo en la palabra de Dios, si lo quiere hacer. Porque el hada dijo que los sentimientos dependen de nosotros. Mis sentimientos dependen de mí. Totalmente. No dependen del pastor, no dependen de nadie externo, dependen de mí mismo. Así que si alguno ha de cambiar su esquema referencial, ha de ser por una decisión propia. Entonces, le damos la oportunidad. Si quiere cambiar, cambia. Y si no quiere cambiar, no cambia. Dice Victoria, desde allí, desde Belén de Escobar. Ese es el nombre correcto, Victoria. ¿Dónde está? Espera que no la veo. Acá. Ahí está, Belén de Escobar. De Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. Dice: identificar esto en nuestra pareja es liberarnos de llevar nuestra propia carga, que son muy pesadas, para llevar su carga, que es ligera. Absolutamente. La carga, hoy estaba leyendo eso, que lo había escrito yo, no estaba leyendo la lección que había escrito yo, de cuál es la carga que dice Yahshua, que lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera, ¿no? Es ligera. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Son las enseñanzas. La enseñanza de él es el yugo que nos pone, su interpretación de la Torá de su padre y su enseñanza de la Torá de su padre. Esa es la carga que sus discípulos deben llevar sobre sí para hallar descanso para su alma. Y yo creo que la mujer adúltera no volvió a pecar. ¿Vieron? Y resulta que era judía y conocía la Torá. En cada Shabbat en su casa se leía la Torá desde que nació. Y en cada fiesta los rabinos y en la sinagoga, bueno, aunque no podía entrar, la veía por la ventana, escuchó la Torá. Y sin embargo era adúltera. Entonces un día se encontró con una persona que no fue demandante, sino que la cobijó, tuvo corazón de padre, que tuvo misericordia, que tuvo gracia, que tuvo compasión. Y la misericordia y la gracia y la compasión de Jesús es lo que a nosotros nos ha traído redención. Es lo que a nosotros nos mantiene con vida y aun cuando pecamos nos permite levantarnos. Es muy importante como líderes de la Iglesia del Señor que también podamos entender estas cosas y bueno, no digo que la Iglesia se convierta en una anarquía, pero digo que cambiemos nuestro carácter demandante por un carácter, ¿cómo es? Preferencial. Digamos, nosotros en esta iglesia preferimos que esto sea así, que se ajusten a las Escrituras. Y lo preferimos. Y es nuestra responsabilidad llevarlos ahí, no solamente lo preferimos, es nuestra responsabilidad llevarlos ahí, a la obediencia de Cristo, nuestra responsabilidad. Pero se lo vamos a enseñar y a repetir tantas veces, hasta que le entre en la cabeza y el Espíritu Santo escriba de la ley de Dios en la mente y en el corazón de las personas. Y mientras tanto,
las personas que no van entendiendo, ellos son los que sufren. ¿Se dieron cuenta? Ellos son los que sufren. Entonces nosotros como padres no queremos el sufrimiento, por eso seguimos enseñando y enseñando y enseñando, pero el cambio depende de cada uno. ¿Algún otro comentario allí? Victoria había comentado algo, ¿lo leíste? No, ¿Sí? lo leí ya. ¿Lo leíste? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay un montón de barbudos, mira, en este es un ministerio lleno de barbudos, mira. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Les agarró hambre, como son 8:30, 8:30, se quieren hay que ir, cumplir. se quieren ir a picar algo. ¿Qué dice Marcelo ahí? A ver, Marcelo, habilita el micrófono, Marcelo. Sí, yo les quería compartir lo que dice en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que este pueblo era duro de servir y que lo iba a él, que lo iba a matar a todos. Sin embargo, Moisés intercedió y él se arrepiente de ese acto, ¿no? Ahí vemos realmente de que, porque el pueblo no le obedecía, Dios iba a bajar su mano de ira, digamos, pero como Moisés intercedió, le dio otra corazón de padre. Tal cual. Eso nomás. Qué fuerte, Marcelo, eso. Mira, estás haciendo un cierre Muy bueno. que ni yo hubiera hecho ese cierre. Qué fuerte que está eso. Porque fue más que eso. Sí, le dijo, si no perdonás a este pueblo, borrame del libro de la vida. Raeme, borrame del libro de la vida. Está fuerte eso. Tremendo. Está fuerte eso. Tremendo. Qué corazón de padre el de Moisés, ¿no? Por eso Dios promete, profeta les levantaré igual que a ti. Igual que a ti. O sea, podemos decir que Yahshua es el segundo Moisés. Realmente es fuerte. Este es un cierre impresionante. Me conmueve, realmente me conmueve. Bueno. Gracias por haber estado durante estos meses en Consejería Bíblica para Todas. Acuérdense que el lunes 19:30 pueden participar. El martes no pueden participar porque va a ser por Meet, a no ser que el pastor Enzo me enseñe a conectar el Meet. Pero bueno, el lunes sí, en el posgrado ministerial pueden participar todos, no hace falta pagar nada, 19:30. Y el miércoles, que va a ser el módulo 2 de Consejería Bíblica para Todos. No, módulo 2 del Reino de Dios. El módulo 2 del curso bíblico, el Reino de Dios, pueden participar sin pagar nada. No hace falta pagar nada, solamente tienen que hacer esa donación mínima, lo que quieran, el material escrito y el diploma. Si no, pueden participar, nadie les va a decir absolutamente nada, porque la palabra de Dios la enseñamos para que edificar las vidas y los corazones de ustedes. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga, que Yahweh nuestro Dios los guarde, que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes toda clase de bendición. Que ponga salud, que ponga paz, que ponga prosperidad, que ponga sabiduría, inteligencia espiritual, que ponga un carácter que se ajuste al carácter de Dios manifestado a través de su imagen visible, que fue Yahshua el ungido. Todas estas bendiciones se encierran en una palabra que es Shalom. Y dice la Escritura que pongan el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre todas sus cosas, principalmente sobre sus familias, principalmente sobre sus hijos, y Yahweh nuestro Dios los bendecirá. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.cl.